Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a un estudio más el día de hoy. Nos encontramos ya en el primer día de la semana y queremos invitarles para que ustedes también puedan ser parte de este estudio que vamos a tener el día de hoy. Agradecer a Dios y agradecerle a ustedes, pues estamos en un momento donde queremos alimentarnos y este alimento sea la fortaleza de nuestra vida espiritual cada momento de nuestros días. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes invitarles a donde ustedes se encuentran, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bendito Señor, gracias por este día. Permítenos abrir su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe. Que la gente, Señor, entienda el mensaje que usted los trae y que un día entreguen su corazón antes que vengan esos días malos. Pedimos en esta mañana, le pedimos su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, tenemos una nueva lección para esta semana, para estos 3 meses que con la voluntad de Dios podamos existir. Y quisiéramos comenzar con el día de hoy. El título para el día de hoy es Mudándose. Ustedes ya pueden tener el significado de esta palabra, mudándose, que el pueblo tenía que mudarse de un lugar a otro. Para eso vamos a buscar Éxodo el capítulo 1 y vamos a leer del verso 5 al verso 14. Te invito a buscar ahí tu Biblia, donde tú te encuentras. Si tienes la Biblia, posiblemente lo tengas en el celular. Vamos a buscar Éxodo 1 del 5 al 14. La palabra dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La historia relata que el pueblo de Israel estaba completamente ya sumido a esa esclavitud por parte de los egipcios. Luego que José desapareciese, ya prácticamente no quedaba nada de ese pueblo que en algún momento, cuando en su tiempo José les había llevado a Egipto, tenía pues todo lo que había hecho José en esa nación, y Dios les había dado bendición tanto al pueblo como a esa nación, la nación de Egipto. Pero al desaparecer el faraón que lo conocía a José, y también al desaparecer ya José, en esta situación las cosas se habían agravado, y el pueblo utilizado por el enemigo persiguió prácticamente al pueblo de Israel. El pueblo egipcio ya se volvió su enemigo, porque veían que únicamente el pueblo crecía y temieron que se uniesen con sus enemigos y acabaran con ellos. Esta terrible preocupación hizo que les hicieran esclavos y que pusieran comisarios para que ellos no pudieran ya acceder a otro asunto, en el caso de su religión, poder adorar a Dios. Dice el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 265 y 266. Los que eran fieles comprendieron que por apartarse de Israel de Dios,
y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos. Y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. Los hebreos habían esperado obtener su libertad, sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias, sin sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación, que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre, antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los egipcios que preferirían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio. Y para revelarse a su pueblo, cuando vieran su justicia, su poder, su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido, tanto que no querrían abandonar Egipto. Notemos lo que dice el testimonio, cuán terrible y difícil se hubiese hecho al encontrar, o se hizo al encontrar a este pueblo ya educado en las costumbres de Egipto y no querer salir aún viendo lo que estaba sucediendo, y también no estaban preparados para una batalla que posiblemente les tocaba vivir. Entonces, es así como Dios, utilizando el poderío suyo, tuvo que humillar a Faraón y así poder sacar a su pueblo. Pero aún así el pueblo no estaba contento. Tenía muchas dificultades de aceptar que Dios les estaba liberando a través de su siervo Moisés. La pregunta dice, después de muchos años de paz y prosperidad, ¿por qué el pueblo de Dios se tornó esclavo en Egipto? Acabamos de leer en la Biblia, también el espíritu de profecía. Y la respuesta es porque se apartó de Dios. Se apartó de Dios y por su inclinación a casarse con idólatras. Ese fue su pecado, que Dios abandonara a ese pueblo, o ellos mismos se alejaran de Dios y que el poder ya no iba a estar en ellos y ellos iban a caer como esclavos. Siempre que sucede algo en esa tierra, de la decadencia de este pueblo, es porque el pueblo se aleja de Dios, porque se une con la idolatría. Se une con la idolatría y se aleja de ese Dios vivo que en algún momento sirviera. Tenemos también Éxodo 3 y el verso 23. Y la palabra dice, Éxodo 2, hermanos, vamos a buscar Éxodo 2 y el verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando ya sucedió que el rey de Egipto había pues muerto, el rey que les conocía y que conocía a José, su clamor y su desesperación de ellos comenzó a hacerse más fuerte. Y por eso el testimonio de la Biblia dice que clamaron y subió Dios, dice a Dios el clamor de ellos para ser liberados. El testimonio en Patriarcas y Profetas 264 dice, en su dolor los israelitas clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio, para poder liberarse de la influencia corruptora de la idolatría. Los hijos sinceros, hijos verdaderos que vivían para ese entonces, clamaban, oraban para una liberación. Los otros se habían acostumbrado a la idolatría y pareciera que vivían bien o mejor. El Señor escuchó a esos hombres de valor, hombres de fe, y mandó pues a Moisés para que sea su libertador. Dice la pregunta, ¿por qué el pueblo quería salir de Egipto? Porque eran esclavos de los egipcios, únicamente por eso. Porque eran esclavos de los egipcios, no tenían la libertad de poder adorar a un Dios vivo,
y respetar las creencias que ellos tenían. Sus creencias de ellos eran principios eternos, en la cual los egipcios no lo tenían. Los egipcios adoraban a muchas deidades que no tienen que ver nada con la salvación. Y es por eso que había una división entre ese pueblo verdadero, pueblo de Dios, con el pueblo o con los hijos de los egipcios. Entonces, vamos a leer también Éxodo 8, el verso 1. Éxodo 8, el verso 1. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces el Señor le mandó a Moisés y le dijo: ve y dile a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Ustedes saben la historia. El Faraón se puso rebelde, su corazón se endureció y no quiso dejar ir al pueblo. Cada día tenía que suceder una amonestación y el Señor utilizó pues el poder para demostrar que es Él quien manda, Él es el único quien puede dar la orden y todos obedecer. Dice el testimonio que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 396, Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán, como un pueblo puro, santo y feliz. En el logro de este propósito les hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. Entonces, este pueblo tenía que pasar una disciplina. 400 años esclavos en Egipto no podían lograr algo que Dios les pediría. Era necesario apartarse de las costumbres idólatras y llegar a un lugar donde la disciplina iba a ser estricta, pero completamente segura. Al obtener esa ventaja que tenían lejos de Egipto, muchos pudieron lograr su objetivo. Pero podríamos decir que en el tiempo de la prueba no lo resistieron y cayeron en el intento. Es por eso que los hijos de ellos pudieron heredar la tierra que Dios les había dicho y ellos se quedaron sin conocer esa bendita tierra. Entonces, tenemos la pregunta: ¿cuál era el propósito de Dios al llegar a Canaán? El propósito de Dios era para que su pueblo lo sirviese. Dios quería que, llegado ya a Canaán, recibiese un servicio sencillo y humilde por parte de su pueblo. Un servicio completo, sin idolatría y únicamente dedicado al Dios de los ejércitos, al Dios vivo que vive por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos y amigos, una mudanza que se da en este tiempo de ir a un lugar a otro es porque muchas veces queremos estar mucho mejor. En este caso, el pueblo de Dios tuvo que mudarse de Egipto a la Canaán, a la tierra donde Dios les había mencionado, para que pudiera vivir mejor. La bendición llegó a ellos, pero al transcurso del tiempo, ellos fallaron. Y tuvieron que ir nuevamente como esclavos, pero el Señor otra vez les saca para ser libres y puedan servirle. Y así sucesivamente está dándose en este tiempo. El Señor saca de un lugar a otro, los da la tierra que los ofrece, pero muchos de ellos fallan su cometido. Únicamente ¿por qué? Porque se unen con idólatras y practican la idolatría. En esta mañana, que el Señor nos acompañe a mirar el blanco que debemos alcanzar y obtener victoria en Cristo. Que solamente nuestro objetivo esté trazado en el cielo. Y al caminar entre las tinieblas, podemos brillar porque Cristo es la luz. Que Dios nos bendiga, un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.